Buenas tardes, una vez más estamos aquí de parte de la iglesia La Casa del Alfarero. Es un placer una vez más estar aquí como cada sábado estamos en este lugar. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Si tú estás ahí en tu trabajo, en tu hogar, en donde quiera que tú te encuentres, solo te invitamos a que escuches esta radio. Realmente es una bendición que tú puedas escuchar palabra de Dios, conozcas o no conozcas de Dios, vayas o no vayas a la iglesia. Es importante que conozcas la palabra de Dios. Y pues antes de entrar a la palabra de Dios, nada más quiero compartirte e invitarte, a un concierto en esta iglesia. Esta tarde a las 7 de la tarde tenemos un concierto con un grupo de Navojoa, Sonora. El grupo Jezreel se llama. Ahí en la Casa del Alfarero. Estamos ubicados en calle 15 y 16, avenida 22 y 23 privada. Esta tarde es a las 7 de la tarde, es completamente gratis la entrada, no hay ningún cobro, no hay ningún costo. Puedes invitar a tus amigos, a tu familia, vas a pasar un buen tiempo. Te esperamos a las 7 de la tarde, calle 15 y 16, avenida 22 y 23 privada, la Casa del Alfarero. También tenemos servicios los días domingos a las 11 de la mañana, y a las 6:30 de la tarde tenemos servicios de milagros donde se ora por enfermos. Si tú tienes alguna necesidad o una situación que quizás no has podido solucionar, una enfermedad, y Jesucristo está haciendo milagros, solamente te invitamos a que asistes a ese lugar. Igual es completamente gratis, y pues te invitamos. Es un poco de tiempo ahí, y esta tarde estaremos a las 7 con el grupo Jezreel de la iglesia La Casa del Alfarero en Navojoa, Sonora, pero estarán con nosotros en esta tarde. Y pues te quiero hablar de la palabra de Dios en esta tarde. Hay un tema, hay un pensamiento que quizás tú te has puesto o has pensado, perdón. Hace unas semanas atrás experimentábamos un momento de tensión, de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial que se iba a desatar. Y tú sabes, todo el mundo comienza a pensar en todo ese tipo de cosas, y es cuando la gente empieza quizás a asustarse, empiezan a hablar de que todo se puede poner mal en peor, y qué es lo que va a pasar con la gente, con la humanidad. Pero ¿qué pasa? Que pasa este susto y todo se olvida de eso. Pero hay algo que queda y que va a pasar. Es que todas estas cosas que pasan simplemente son señales de algún acontecimiento que quizás tú has escuchado de él o no, pero es algo real, algo que va a pasar. Y eso se trata de la segunda venida de Cristo Jesús. Y es de lo que quiero hablar en esta tarde. Quizás tú tengas un poco de entendimiento acerca de esto, pero si no, o si sí tienes algún poco de entendimiento, quiero que prestes atención. Y traigo este tema que yo le he puesto: hoy más que nunca necesitamos arrepentirnos. Y quiero contarte una historia, algo que pasó. En una ocasión un hombre iba en su carro manejando y se paró, tú sabes, como a veces lo hacemos las personas, se paró en un Oxxo, y iba solo, y dejó el carro prendido con las llaves puestas, porque solamente iba a bajarse un poco de tiempo. Se bajó 1 minuto o 2 y mucho, pero cuando salió del Oxxo, ¿cuál fue su sorpresa? Que el carro ya no estaba. Su carro ya no estaba, y este hombre se asustó, tú sabes, empezó a buscar su carro ahí por los alrededores, y no lo encontró. Se lo habían robado, en ese poco de tiempo se lo robaron. Y este hombre, tú sabes, pues asustado y desilusionado, pues llamó a la policía. Le dijeron que se fuera a su casa, que iban a tratar de buscarlo, etcétera, etcétera. Llegó a su casa y llegó cansado, contándole a su esposa lo que había sucedido, porque le habían robado el carro. Pero ¿qué pasó al día siguiente? Este hombre, cuando despertó muy temprano y salió de su casa para irse a trabajar, miró que su auto estaba estacionado afuera de su casa. Usted vaya conmigo a este momento. Salió de su casa y este carro estaba ahí. Y este hombre corrió y abrió la puerta de su carro, y ahí estaba un letrero en la manejadera que decía: discúlpeme señor, ayer tenía mucha prisa y tomé su auto prestado, y yo sé que le hice pasar un susto, pero en recompensa, mire, le dejé el tanque lleno, lavado el carro, y le voy a dejar este ticket, que es para que usted y su esposa vayan y pasen
una buena tarde y una buena noche al hotel más importante y más caro y más lujoso de la ciudad. Es en recompensa a lo que nosotros le hicimos. Y este hombre, pues tú sabes, se motivó y se preparó con su esposa, se fueron a su casa, se fueron de su casa a ese lugar, a ese hotel, y pasaron una buena tarde, pasaron una buena noche divirtiéndose, comiendo y todo ese tipo de cosas, un manjar que les habían preparado. Y al día siguiente que regresaron a su casa, ¿cuál fue su sorpresa? Que su casa estaba totalmente vacía. ¿Qué había pasado? Que el ladrón de este auto, cuando encontró las llaves, estaban las llaves de su hogar también. Entonces él preparó la circunstancia para que ellos salieran de su hogar y él aprovecharse para robar todo de su casa. Mientras ellos se divertían, el ladrón entró y los dejó totalmente vacíos. Imagínate la sorpresa que ellos se llevaron. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que de la misma forma, mucha gente vive su vida en estos tiempos, disfrutando de su vida, divirtiéndose a gran manera, saliendo a fiestas, tomando, drogándose, fornicando, adulterando, etcétera, etcétera. Amén, pero no se dan cuenta que mientras ellos hacen eso, tarde o temprano Jesucristo va a regresar por su pueblo. ¿Y dónde te va a encontrar cuando Él regrese? ¿Qué es lo que tú vas a estar haciendo cuando Jesucristo regrese? Porque esto es algo real, dice la palabra de Dios en Lucas 17, 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Así también el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así que el día del Hijo del Hombre, así será, perdón, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y dice 2 de Pedro 3:10, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Mucha gente, quiero entrar en primer lugar, vive divirtiéndose. Dice el texto que comían, bebían y se divertían. Como fue en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Dice la palabra de Dios, nos habla de cómo será su venida. La gente de estos tiempos se dedica a solamente disfrutar su vida, disfrutar mi testimonio es eso, que yo cuando era más joven todavía, antes de conocer a Cristo Jesús, yo solamente pensaba en divertirme, quería, según yo, ser feliz, y era en todo lo que pensaba. Y no me malentienda, no quiere decir que divertirse está mal y que los cristianos somos unos amargados, que nunca nos divertimos. No es así, sino que Dios nos dio la vida para disfrutarla, es verdad, pero muchas veces no disfrutamos la vida a como Dios manda. Solamente queremos envolvernos en nuestros propios placeres, nuestros propios deleites, y ahí es cuando estamos mal. Y así vive la mayoría de la gente, aún en estos días. Amén, disfrutando según ellos de sus vidas, pero se les olvida, amén, que Cristo va a venir por su pueblo tarde o temprano. ¿Y quién es su pueblo? ¿A qué se refiere con su pueblo? Es que Él va a venir por los que viven de la forma que Él manda o que Él demanda. Y no solamente estoy hablando de gente que no conoce de Dios, sino que si tú me estás escuchando y eres un cristiano, muchos cristianos viven su vida de la misma forma. Aún van a una iglesia, amén, pero viven haciendo y deshaciendo, viviendo su vida cristiana, viviendo su cristianismo a su manera. Vemos cómo cristianos viven mintiendo, viven adulterando, viven fornicando, viven haciendo muchas cosas malas que están mal delante de Dios, y aún así quieren que cuando Cristo venga por su pueblo, quieren irse con Él. Amén, pero muchos se llevarán una sorpresa en este día, porque viven deshaciendo y se les olvida que Cristo viene por su pueblo, que Cristo viene pronto. Muchos se llevarán una sorpresa. Pero ¿qué tal lo que hiciste en toda tu vida? ¿Qué tal las cosas que practicaste mientras estabas en este mundo? Porque Dios es lo que va a juzgar cuando venga por su pueblo. Los que vivieron para Él o los que no. Y los que no son los que se quedarán en este lugar. Quizás tú estás viviendo una vida de carnalidad, una vida donde haces todo lo que tú deseas.
Porque así vivimos, así vive, perdón, la mayoría de la gente haciendo lo que desea, solamente una vida llena de malas actitudes, una vida llena de odio, de mentiras, mucho de hipocresía, de chismes, de drogadicción, de alcoholismo, de muchas cosas que están mal. Debes de dejar en esa tarde lo que yo te quiero invitar, de hacer tu propia cosa. Debes de dejar de hacer lo que solamente a ti te trae placer y deleite, que está mal delante de Dios, amén. Porque tarde o temprano el Señor Jesucristo puede venir por su pueblo. Tú no sabes, ni yo sé, ni nadie lo sabe cuándo Cristo volverá. Y eso me quiero hablar en segundo lugar. Nadie sabe cuándo volverá. Dice Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este hombre de nuestra historia y esta mujer jamás se imaginó que mientras ellos disfrutaban de su banquete, el ladrón iba a llegar y entrar en su casa. Tú puedes imaginártelos, ellos estaban disfrutando ahí, pero nunca se imaginaron que mientras ellos disfrutaban, por otro lado, el ladrón había entrado en su casa y les había llevado todas sus esperanzas y todo lo que ellos tenían, porque ellos no sabían que eso iba a pasar. El 19 de septiembre de 1985 y aún el año pasado, también en la misma fecha, muchos recordarán, ocurrió un gran temblor en la Ciudad de México. Y este terremoto agarró desprevenida a toda la gente, pero ¿por qué? Porque nadie sabía qué iba a suceder. Incluso después del terremoto del 85 salió una canción, ahí si ustedes la pueden recordar, no sé quién la canta porque no es de mi época, pero la he escuchado, que dice, ¿dónde te agarró el temblor? No sé si usted la ha escuchado. ¿Por qué? Porque mucha gente, digo, nadie de la gente se imaginó lo que iba a pasar. Y muchos estaban haciendo cosas malas quizás, o muchos estaban a punto de irse a trabajar, o estaban haciendo otro tipo de cosas, pero nunca se imaginaron que iba a suceder un temblor. Nadie sabía que llegaría en ese momento. Y así de la misma forma es como Cristo regresará por su pueblo. Pero la pregunta es, ¿cómo y dónde te va a agarrar la venida de Cristo Jesús? Porque no solamente será como un terremoto que vas a sufrir un susto y luego ya todo va a estar bien. No, si tú te quedas en este lugar, amén, será terrible para ti. Amén, ¿en dónde te va a agarrar la venida de Cristo Jesús? Esa es la pregunta, porque nadie conoce el futuro, ni los adivinos, ni gente que se dedica a ese tipo de cosas. Hay mucha gente que ha predicho la venida de Cristo Jesús y se han incluso atrevido a dar fechas. Dice la historia, William Miller predijo que Cristo retornaría el 21 de marzo de 1843. Después dijo que no, que el 22 de octubre de 1844, pero pues aún estamos aquí. La señora Martin, una ama de casa, dijo que el 21 de diciembre de 1954 iba a venir Cristo Jesús. Y no sucedió así. Y al igual de estas personas, mucha gente ha dado fechas y han ido en contra de la palabra de Dios, usando pretextos de que fueron ilustrados, de que incluso Dios les habló, etcétera, etcétera, dando fechas y cosas así. Pero dice la Biblia que nadie sabe. Nadie sabe, dice, ni los ángeles del cielo lo saben. Solamente Dios lo sabe. Nadie sabe cuándo Cristo volverá, dice la palabra de Dios. Y por cuál es lo que tenemos que estar preparados. Mateo 25, del 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, no se prepararon. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros ni a vosotras, hacid más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y luego está el consejo: velad pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Estas mujeres no estaban preparadas de nuestro texto. Vino el esposo que representa al Señor Jesucristo y ellas se quedaron afuera. Como mucha gente se va a quedar en este lugar, no se va a ir con Cristo Jesús. Velad, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa velad? Velad significa estar al pendiente de todo. Por eso existen los veladores, que son los que cuidan en la noche a alguna empresa o algún trabajo, y deben ellos estar despiertos. No se puede ser un velador con los ojos cerrados porque no está cuidando. Amén. Yo recuerdo hace tiempo atrás, vivía en otra ciudad y enseguida en mi casa había un almacén de productos lácteos y había un velador. O sea que la gente que trabajaba en el día se iba y luego llegaba este velador. Primero llegaba, perdón, y luego los demás se iban. Pero hay algo que tenía él en particular, que a mí me daba un poco de risa, es que estaban los patrones ahí, él estaba dando vueltas ahí en la cuadra y bien así, bien suave. Pero nosotros mirábamos que cuando se iban sus patrones, él iba a su carro y sacaba una cobija y una almohada y se dormía. Entonces, ¿qué clase de velador era este? Como se le llama vulgarmente, que he escuchado un velador, que según ellos están cuidando, pero realmente se duermen, realmente están dormidos, pero lamentablemente así hay mucha gente, incluso cristianos, que cuando deben de estar cuidando para cuando Cristo venga, ellos están preparados, están dormidos. A ver, no están haciendo las cosas correctamente, no están viviendo correctamente para Dios. Y cuando Cristo venga, amén, ellos se quedarán aquí. Quiero decirte y aconsejarte que la venida de Cristo Jesús no te agarre dormido. No estoy hablando dormido literalmente, sino que donde tú te descuides tu vida con Dios, si tú eres cristiano, o si tú no tienes a Cristo Jesús, que tú aceptes a Cristo Jesús y vivas para Él, para cuando Él venga por su pueblo, tú puedas estar preparado. Quiero hablar en último lugar, Cristo está cerca. Quizás has escuchado muchas veces este tipo de temas e incluso muchos de ustedes ya se confiaron, o sea, quizá ya dejaste de creer porque desde cuándo que te están predicando, desde cuándo que se predican este tipo de cosas, o tú puedes decir, desde que yo estaba chiquito escuchaba a mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita decir, y todavía no llega. Pero dice la palabra de Dios, si tú eres este tipo de gente, dice Lucas 17 del 26, dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Vaya conmigo a esta historia, ahí donde usted está. Un niño va con su papá y le dice, papá, en aquellos tiempos, fui a donde estaba el señor Noé y está haciendo un arca. Usted imagíneselo. Y el señor Noé, cuando estábamos ahí, dejó su martillo y empezó a hablarnos, dice. Y nos dijo que un diluvio grande se acerca y que todos debemos de estar preparados. Y el padre del niño se ríe. Entonces, cuando el padre se ríe, el niño agacha la cabeza y se agüita y el padre le dice, no, mira, mijo, espérate, le dice. Lo que pasa es que cuando yo tenía tu edad, dice, yo también iba con el señor Noé y estaba haciendo un arca, dice. Y yo venía a mi papá a contarle y él me decía lo mismo. Entonces el Señor no está loco, mijo, porque ya tiene muchos años contando lo mismo y ese diluvio nunca llegó. Pero, ¿qué pasó? Si tú conoces la palabra de Dios, los hombres se llenaron de incredulidad porque el diluvio se había tardado y hubo destrucción en sus vidas. Tarde o temprano el diluvio llegó. A lo mejor se demoró un poco de lo que ellos esperaban, pero llegó porque el Señor, porque la palabra de Dios no miente. Y a lo mejor tú ya te confiaste, o quizás estás dudando de la venida de Cristo, ya dudaste a lo mejor porque se ha tardado. Quizás tu corazón ya se llenó de incredulidad, porque dices, ¿y desde cuándo que dicen que el Señor Jesucristo vendrá y no viene? Mi papá decía lo mismo, mi abuelo me contaba, mi abuelo, y el Señor no viene. Pero dice la palabra de Dios, si tú eres esta persona, segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice. ¿Por qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo te está dando una oportunidad en esta tarde. A lo mejor tú piensas que Él ya se ha tardado, pero día con día que pasa es una oportunidad que tú tienes. El problema es que estas oportunidades se van a acabar. Ese es el detalle. No tú puedes decir, no, pues mañana, pasado mañana, me acerco a Dios o comienzo a hacer las cosas bien. Pero tú no sabes cuándo será tu última oportunidad. El Señor tiene misericordia de ti y te ha dado oportunidad para que tú te arrepientas. Dios es paciente para contigo, para que te arrepientas. Él fue paciente en mandar el diluvio para que gente se salvara de esa destrucción. Y nadie creyó, pero sabes que el diluvio llegó. Y dice la palabra de Dios que nadie quiso escuchar, todos endurecieron su corazón a causa de que el diluvio no llegaba. Mucha gente, y conozco gente que ha endurecido su corazón a la venida de Cristo Jesús. Pero así como el diluvio llegó, así también Jesús llegará por su pueblo. Y la pregunta es, ¿estás preparado? La pregunta es, ¿has aprovechado las oportunidades que Dios te ha dado? O si no las has hecho, ¿aprovecharás las oportunidades que Jesús te está dando en este momento? Yo te invito, mi amigo, mi hermano, a lo mejor tú dices, no, yo conozco de Dios y estoy bien con Él. Pero tú conoces tu corazón. Tú conoces las cosas que haces o no haces. Tú conoces lo que vives. Y lo que yo te quiero invitar es que tú te pongas bien con Dios. O si tú eres una persona inconversa también, que vives esclavizado al pecado, tienes la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús. Él no solamente nos promete sacarnos de la esclavitud del pecado, drogas, alcohol, vicios, etcétera. Amén, sino que cuando Él venga, tú estés preparado y te puedas ir con Él. En conclusión, la pareja de nuestra ilustración al principio estaba disfrutando del momento, de su momento, comiendo en sus placeres personales, pero el ladrón llegó cuando ellos menos se lo esperaban. Estaban como los días de Noé, comiendo, disfrutando, olvidándose de velar. Que a ti y a mí no nos pase lo mismo. Cristo vendrá cuando menos pensemos, pero que nos agarre, ¿verdad? Y quiero cerrar con el texto en Marcos 13:33. Dice de esta manera: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y a lo que vosotros digo una vez más, dice, a todos lo digo, vela. Yo quiero invitarte en esta tarde a que tú te pongas a cuentas con Dios. Tú conoces la forma en la que tú estás viviendo. Tú conoces lo que haces, una vez más te lo digo, o lo que no haces. Y eso, las decisiones que tú tomes o hayas tomado repercutirán en tu eternidad. Si Cristo viene y tú no estás bien con Él, no estás a cuentas con Dios, tú te quedarás. Y no te estoy predicando o hablando de esto porque quiero que así pase, no. Es una alerta para nosotros. Porque como cristiano, mi deseo es que la mayoría de nosotros, o todos nosotros, si es posible, nos vayamos con Cristo Jesús cuando Él venga. Y si tú eres una persona que no tienes a Cristo Jesús, yo quiero darte la oportunidad de que tú lo aceptes. Ahí donde tú estás, simplemente quiero guiarte a una oración. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite: Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias por tu palabra. Yo te pido que perdones mis pecados. Ayúdame a estar preparado para tu venida. Gracias por morir por mí en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, una corta oración, pero tiene el poder de cambiar tu vida. Ponte a cuentas con Dios. Es tu oportunidad. No esperes a después. Voy a seguir disfrutando, porque tú nunca sabes cuándo será ese momento. No solamente eso, tú nunca sabes cuándo vas a morir y pasarás a la eternidad. ¿Qué sucederá contigo? Esa es la pregunta. ¿Está preparados? Es todo lo que traigo en esta tarde. Espero que te haya ayudado, servido. Una vez más, antes de despedirnos, de irnos de este lugar, quiero hacerte una cordial invitación a nuestra iglesia, la Casa del Alfarero.
Esta tarde tenemos un concierto de música cristiana, está un grupo invitado de la ciudad de Navojoa, el grupo Jezreel. Nuestra iglesia está ubicada en calle 15 y 16, avenida 22 y 23 privada. Será esta tarde el concierto a las 7 para que tú asistas, ve, acompáñanos. Y también tenemos servicio el día de mañana a las 9:45 el estudio de la palabra de Dios, a las 11 la predicación, y en la tarde para las 6:30 tenemos servicio de milagro donde se ora por enfermos. Ve, asiste a este lugar, y gracias por tu atención, y aquí, si Dios quiere, nos estaremos viendo el próximo sábado, y que Dios les bendiga.